estimados hermanos y amigos, si los hay, en esta ocasión tenemos la hermosa oportunidad de compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras acerca de un tema muy bonito, muy importante, muy interesante, como es la vida eterna. Y es que la vida eterna es uno de los sueños principales de los hombres, porque siempre han querido, desde tiempos pasados, tiempos antiguos hasta los tiempos presentes, lograr lo que se llama la longevidad, o sea, vivir eternamente, vivir por siempre. Muchas veces en los antiguos reinos el saludo que le daban a los reyes era: larga vida tenga el rey para siempre. Y hubieron hombres en la antigüedad que duraron bastante tiempo. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de Matusalén, que en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 27, dice que duró 969 años. Fue un hombre bastante longevo, pero tiempo después, en Génesis 6:3 se nos dice que los días del hombre serán acortados a 120 años. Seguramente había habido muchas razones, motivos, degeneraciones y muchísimas cosas más que provocaron esto. Pero ya en los tiempos del rey David se nos dice que la edad del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Entonces el hombre siempre ha buscado la longevidad desde hace mucho tiempo. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, encontramos una palabra magnífica, una palabra bella, hermosa, que dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo de Juan 5:24 es uno de los versículos más importantes de la Escritura. Y comienza diciendo: de cierto os digo. Estas palabras las usó mucho nuestro Señor Jesucristo durante estuvo sobre la tierra. También ahora se usan bastante. En aquel tiempo había mucha incredulidad y la sigue habiendo. Entonces el hecho de decir dos veces la misma palabra significaba que había que añadir eso, o sea, eso le añadía énfasis e importancia hacia la misma. Entonces por eso esas palabras del Señor Jesús. Luego dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, oír la palabra de Dios, pero no oírla como se escucha, por ejemplo, digamos, una emisora de radio, una canción, o como escuchar el discurso de un líder, de uno de nuestros líderes. Oír la palabra de Dios no es para que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Es para que entre por los dos oídos y llegue tanto al cerebro como al corazón y a la acción. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice la palabra, nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no solamente es oír así como se oye cualquier cosa, así como se oye algo que nos dicen, sino oír poniendo la acción, el movimiento. También en Santiago 1:22 nos dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. La única autoridad exclusiva que nosotros debemos tener es la palabra de Dios en nuestra forma de vida. En cierta ocasión, platicando con una muchacha, me dijo: nosotros, refiriéndose a su grupo, tenemos el libro, y me mencionó el libro, que es otra Biblia, además de la actual. A partir de ese momento yo le dije: pues no podemos
seguir platicando porque nosotros solamente creemos que la Biblia es la autoridad exclusiva porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro libro, solamente la palabra del Señor. Nuestra vida tiene que regirse por lo que está en la palabra. Luego dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió. Esto no es un creer así común y corriente, no es un creer gramatical, es un creer sin dudar. Muchos dicen, creo en Dios, dicen, creo en la palabra, dicen, pero con sus hechos lo están negando, demuestran lo contrario. Entonces nuestros hechos deben de demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Y encontramos el versículo más famoso de la Biblia, de la palabra, que está en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea, dice, en Jesús el Hijo de Dios. No lo invita a creer en Buda, a creer en Confucio, a creer en Mahoma, sino a creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el título más grandioso, más hermoso que podemos sustentar, el hecho de ser hijos de Dios. En una ocasión le pedí a una hermana que me hiciera un autógrafo y le pedí que me pusiera todos los títulos que ella tenía, porque tiene varios títulos. Y me asombró tremendamente que cuando empezó a escribir, el primer título que puso fue que era una hija de Dios. Entonces es maravilloso ser hijo de Dios, es lo más grande que puede existir. Luego dice, tiene vida eterna. O sea, tener vida eterna es una de las expresiones más emblemáticas, más bellas, más hermosas que existen. Es maravilloso saber que tenemos vida eterna. Hay personas que creen que la vida eterna es una utopía, o sea, algo halagueño, bonito, pero imposible de ser, de ninguna manera. La vida eterna está en Cristo Jesús. Acuérdese que el joven rico, en el libro de Mateo 19, 16, 22, tenía una conducta intachable. Era irreprochable ese muchacho. Había cumplido todos los mandamientos. A saber quién de nosotros habrá cumplido todos los mandamientos. Quizás hemos cumplido 8, 9 o quizás todos más. Pero imagínense este muchacho. No estaba seguro de la vida eterna. A pesar de que había cumplido todos los mandamientos, él no estaba seguro de la vida eterna. En 1 Juan 5 del 11 nos dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en el Hijo de Dios. No está en lo que nosotros podamos hacer, no está en lo que podamos aprender, en lo que podamos lograr en este mundo, no de ninguna manera. La vida eterna está en Cristo Jesús. Luego dice, no vendrá a condenación. ¿Qué es no venir a condenación? Pues es que no haya nada de qué acusarnos. Ustedes saben que el enemigo, el dragón, la serpiente antigua, nos está acusando cada minuto, cada instante, para hacernos sentir mal. Pero nos dice Jesús aquí, el que cree y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Así como Jesús le dijo a la mujer adúltera, acuérdate cómo le dijo, ni yo te condeno, le dijo, vete, porque ya se habían ido todos los que la querían condenar, vete y no peques más. Entonces Jesucristo vino al mundo no a condenar al mundo, sino para que nosotros fuéramos libres de esa condenación con que el enemigo nos quería atacar. En Romanos 8:1, mire lo que dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no estar como niños traviesos, unas veces de cerca, otras veces de lejos, sino estar sumergido en su palabra, sumergido en su creencia, sumergido en su conducta. Y en el Salmo 34:22
nos dice la palabra: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Qué quiere decir esto? Que usted nunca debe poner su confianza en sus propias fuerzas, porque muchas veces alguien es fuerte y dice: nadie es más fuerte que mí, ni en sus propias capacidades, ni en sus amigos, ni en sus propias fuerzas, porque por sus amigos le pueden fallar, sus líderes le pueden fallar. Jesucristo no le va a fallar. ¿Por qué? Porque cuando uno pone su confianza en Cristo Jesús, nuestras acciones son irrefutables, son irrebatibles. Y por último, dice la última parte: mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dice en Juan 8:51: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesucristo, durante estuvo en la tierra, en su ministerio, resucitó a muchas personas. Acuérdese que resucitó a una niña que le dijo: Talita cumi, es decir, a ti te digo, levántate y anda. Otra vez resucitó a la hija de un oficial romano. La resucitó. Estaba muerta y él la resucitó. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, y muchísimas otras personas resucitó Jesús cuando estuvo en su ministerio. Pero la resurrección más grande que él hizo fue la suya propia, porque a través de ella nos otorgó salud, nos otorgó salvación, nos otorgó vida eterna. Si usted ha estado muerto en sus delitos y pecados, venga a Cristo Jesús y seguramente en Él hallará la vida eterna. Recuerde, solo en Cristo Jesús. No ponga su confianza en nadie más. Él vino a la tierra a morir por sus pecados y por los míos. Consecuentemente, busque a Cristo Jesús y en Él hallará la vida eterna. Que Dios le bendiga.